En el siguiente video analizaremos cómo hacer la tabla de distribución de frecuencias de unas variables cualitativas ordinales. Por ejemplo, tenemos aquí que se analizó las habilidades de liderazgo de cierto grupo de estudiantes, las cuales arrojaron estos resultados. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar cuáles son los resultados que se evaluaron. Por ejemplo, en este caso se evaluaron 5 ítems. Los tipos fueron muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Entonces, nosotros para poder rellenar esta tabla de distribución tenemos datos muy específicos, que son primero la frecuencia absoluta simple, que es la cantidad de repitencias de ese dato, la acumulada, que es la suma de los datos de la frecuencia simple, la frecuencia relativa simple, que es aquella que se obtiene de dividir la repitencia entre total. Bueno, vamos a ir resolviendo cada uno de estos poco a poco. Lo primero que tenemos que hacer es colocar un nombre a los datos, siempre que estén organizados de esta manera. Le coloco en este caso, seleccionando toda la tabla, me ubico aquí y le coloco datos. Le puedes colocar cualquier otro nombre, yo le voy a colocar datos. Le escribes datos y le das enter para que automáticamente guarde el nombre. Cada vez que yo quiera llamar esta tabla de datos, simplemente voy a decir datos. Entonces, para poder buscar cuántas repitencias existen de este tipo de liderazgo muy bueno, voy a utilizar la fórmula contar.si. Entonces, escribo contar.si y me piden el rango. El rango en este caso sería toda la tabla, pero yo le había puesto de nombre datos, entonces escribo datos. Luego, en mi Excel me dicen punto y coma. Recuerden que algunos Exceles te pueden pedir coma. Entonces chequea siempre este ítem que está aquí si es que te pide coma o punto y coma. Para mí me pide punto y coma, entonces le coloco punto y coma. Luego, si es un dato, el dato de búsqueda es un texto, se tiene que colocar entre comillas. En este caso será muy bueno. Cuando fuera un dato numérico, se coloca sin comillas, no hay necesidad de utilizar la comilla. Entonces le coloco que quiero buscar en el grupo datos la habilidad muy bueno. Y me bota que en este grupo tengo 5. Lo mismo utilizaré para los siguientes. Entonces lo que voy a hacer simplemente es arrastrar y cambiar los datos. Por ejemplo, aquí le voy a poner bueno. Aquí le pondré regular. Y así va a ir buscando. Aquí le pondré malo. Y aquí le pondré muy malo. Entonces me va a ir contabilizando cada uno de esos datos según las repitencias en la tabla. Luego lo que finalmente tenemos que hacer es utilizar la fórmula suma, y sumar los datos que se han contabilizado. Y debería salirme el total de datos que yo en un inicio tenía. Me salió 20, exacto, yo tenía justo 20 datos aquí arriba. No puede salir otro número. Si sale otro número, verificar si se hizo bien el conteo. Cuando ya me salió el dato exacto de los datos que yo tenía, la frecuencia absoluta lo único que se realiza es lo siguiente. En primera instancia se coloca el número igual. Para el segundo valor sería el número que coloqué más el número que tengo en la segunda posición, que en este caso sería 8. Y luego simplemente realizo el arrastre porque me va a ir sumando el número anterior más el número siguiente. Igual aquí el número anterior más el número siguiente. Para la frecuencia relativa simple, lo único que tenemos que hacer es utilizar el dato de la frecuencia absoluta simple dividido entre el total de datos. Ahora, como voy a utilizar este total de datos para todas mis divisiones, lo voy a fijar con F4. Función F4 en mi teclado. Y me da un número decimal. Lo único que voy a hacer es arrastrar y obtener los demás datos, porque como ya fijé el valor de 20, me va a calcular con los otros datos, las otras divisiones. Ahora, la frecuencia relativa acumulada lo único que hace es lo mismo que la acumulada absoluta. Copio el dato inicial en la siguiente posición, sumo el primero más el que sigue. Y luego simplemente arrastro y debería siempre asegurar que el último valor sume 1, ya que estoy haciendo el acumulado. La frecuencia porcentual simple simplemente se va a calcular de la frecuencia relativa simple multiplicado por 100, ya que esto es un porcentaje.
arrastro y automáticamente me salen todos los porcentajes. Y la acumulada pues es simplemente la suma, igual en un inicio coloco primero y en el siguiente sumo el primero con el que sigue y luego arrastro. Entonces ahí me sale justo el 100%. De esta manera puedo rellenar mi tabla de distribución de frecuencias, ya sea para una variable cualitativa ordinal, que en este caso me dan en texto, o también podría servirme para hacer una variable cuantitativa discreta, en el cual los datos son exactos. Ahora, me dan ciertas preguntas. Me piden que determine F2. ¿Qué significa F minúscula de 2? Nosotros vamos a identificar las Fs minúsculas en esta columna, F minúsculas. Vamos a empezar a contar siempre en la posición, la vamos a fijar aquí con el I. Entonces si me dicen F minúscula de 2, estamos hablando de este dato, que lo voy a poner de color rojo. F minúscula de 2 será 8. ¿Qué significa 8? 8 en la interpretación nos dice lo siguiente. 8 estudiantes, a ver, déjenme cambiar el tipo de letra. Ya está. 8 estudiantes tienen una habilidad de liderazgo de, en este caso, como está en esta posición, me está indicando que es una habilidad de liderazgo del tipo bueno. Bueno, lo mismo hago para la interpretación de H sub 3. Cuando me piden interprete H sub 3, disculpen, voy a cambiar el tipo de letra. H sub 3, igual, busco el H minúscula que está en esta columna. Entonces, si me piden H sub 3 por I sub 3, sería este valor que le voy a poner de un color que se note, a ver, un color morado. Entonces, H sub 3 sería este, porque está en la columna de H y está en la posición 3. ¿Qué significa este 0.25? La mejor interpretación que le podemos dar es la siguiente, que el 25% de estudiantes tienen una habilidad del tipo, en este caso, si estamos hablando del simple, hablaremos del tipo regular. Otra pregunta, me dicen, si más del 30% de los adolescentes tienen un nivel de liderazgo malo y muy malo, es decir, la suma de malo más el muy malo, se capacitará. Según los resultados presentados en la tabla, se capacitará, nos preguntan. Entonces, vamos a analizar en este caso el P porcentual, pero vamos a analizar en este caso de los dos, malo y muy malo. Entonces tenemos aquí, el porcentual malo sería de esta forma, el color naranja, y el porcentual muy malo sería, también le vamos a poner del mismo color. Lo que tengo que hacer es sumar estos dos porcentajes para ver si me llega a este monto que me están pidiendo. Si yo sumo estos dos porcentajes, el porcentaje es de 10%. Entonces, la respuesta, el porcentaje es de 10%. Me preguntan, si más del 30% están en ese liderazgo, se capacitará. La respuesta sería que no se necesita capacitar. No se necesita debido a que el monto de estudiantes está en un 10%. Entonces, esa sería la respuesta para esa pregunta. Lo único que hemos hecho en este caso es analizar cuál es ese monto, que se acumuló en los dos casos. Que era en este caso malo y muy malo. ¿Qué pasaría si nos preguntan que interpretemos en este caso H mayúscula sub 4? ¿Qué significa H mayúscula sub 4? H mayúscula sub 4 tendríamos que buscar en nuestra tabla de distribución. H mayúscula sub 4 es la siguiente. Vamos a buscar H mayúscula y estamos buscando 4. Este es el H mayúscula sub 4 que lo voy a pintar en este caso de un color azul. H mayúscula sub 4 me dice que es el 95%. Como es H mayúscula sub 4, es
un acumulado, entonces me está acumulando desde aquí hasta abajo. ¿Qué significa esto? Que es desde aquí hasta abajo. Entonces, el 95% de estudiantes están entre muy bueno, bueno, regular y malo. Esa sería la respuesta, ¿no? El 95% de estudiantes tienen habilidades de liderazgo bueno, muy bueno, regular y malo. Eso significaría el H mayúscula su4. ¿Y qué pasaría si me mandan interpretar el F mayúscula su2? Lo voy a pintar de otro color, por ejemplo el color rojo, perdón, rojo ya usamos, otro color, un color verde, entonces busco F mayúscula, esta es la columna, su2 será esta dato de acá. 13, ¿qué me indica 13? Que 13 estudiantes están, como es acumulado, viene de aquí, ¿no? Desde arriba hasta abajo. 13 estudiantes tienen una habilidad muy bueno y bueno. Entonces digo, la respuesta sería la siguiente. 13 estudiantes tienen una habilidad bueno y muy bueno, ¿no? Una habilidad, en este caso, de liderazgo bueno y muy bueno. Entonces, esas serían las preguntas tipo que nos podrían pedir cuando estemos trabajando con la tabla de distribución. Ahora, si nos pidieran graficar, en este caso, los gráficos para una cualitativa ordinal o cuantitativa discreta, que son datos exactos, pueden ser un diagrama de barras o puede ser una torta. Vamos a hacer los dos gráficos. Lo único que tengo que hacer es seleccionar los datos. Por ejemplo, los datos que en este caso vamos a seleccionar son las repitencias de estos eventos. Lo que son las frecuencias absolutas simples. Esos son los únicos datos que se grafican. Entonces selecciono esta columna que son mis datos de la frecuencia absoluta simple. Vamos a insertar en el primer molde un gráfico de barras. Automáticamente se me inserta. Entonces cuando ya se me insertó el gráfico, para poder cambiar eso en vez de 1, 2 y 3 y 4, simplemente le damos seleccionar datos, aquí donde dice editar, y en esto selecciono los datos que están en los tipos o la clasificación que yo le he otorgado. Y automáticamente me aparecerá el muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Siempre es bueno que ustedes le den un título al gráfico, por ejemplo, habilidades y si desean también pueden utilizar los formatos que aquí les muestra el Excel para poder entregar su presentación. Ahora, si yo quisiera graficar una torta, lo único que hago simplemente es seleccionar otra vez la frecuencia absoluta simple, me voy otra vez a insertar y ahora selecciono este gráfico circular. Puedo elegir, por ejemplo, este y automáticamente me va a ingresar el gráfico. Para que de la leyenda no me salga 1, 2, 3 y 4, hago el mismo procedimiento. En la ficha diseño me voy a seleccionar datos, aquí le doy editar y selecciono en este caso las descripciones o clasificaciones dadas. Le doy a aceptar y luego aceptar y automáticamente me ingresa en la leyenda estas descripciones. Igual, siempre es bueno que le coloquen un título, ¿no? Habilidades de liderazgo. Estos son los gráficos más comunes que ustedes podrían utilizar para graficar una variable cuantitativa ordinal o cuantitativa discreta o cualitativa nominal. Bueno, eso es todo con respecto a las tablas.